Ostras, ¿y cómo recuerdas como ese momento en el que de repente pues te quedas ciego? O sea, ese momento exacto, ¿qué sientes? Un día, hablando con mi madre en la cocina, me dice, ay, hijo, ojalá que algún día vuelvas a ver. Y de repente me salió a mí del alma decirle, mamá, no voy a volver a ver. Tú lo sabes, yo lo sé, no voy a volver a ver. Que llegaba chocolate a la casa o te dabas cuenta cuando se abría el paquete o si no te quedabas sin chocolate. Que alguien estaba comiendo el yogur y tenías que agudizar el olfato, decías, pero desgraciado, ¿por qué no me has avisado de que hay yogures? Ah, o sea, tú has llegado a ver aquello que no has visto. Cuando la gente te dice que no puedes hacer algo, generalmente es desde su propio marco de referencia. Y no lo hacen por maldad. Muchas veces la gente lo hace porque pues, te aprecia, no quiere que te hagas daño, no quiere que te pase nada, ¿no? Entonces cuando me decían no puedes correr, yo corría, sí, me chocaba, pero ya estaba corriendo, ¿no? ¿Crees que siendo ciego ha ganado una visión en otros aspectos? Cuando me di cuenta que ser ciego era una faena, porque de repente como adolescente eres el único ciego en un instituto, pues fácil no es. Generalmente podemos hacer mucho de lo que queremos, más de lo que creemos, seguro. Podemos hacer muchísimo más de lo que creemos, Ujú. pero creo que nos falta paciencia. La crisis de los 40 viene porque de repente dicen, ahí va, que estoy a la mitad de mi vida y que llevo 15 o 20 años viviendo de una manera que no es la que yo quiero. Soy Juan Sarrió, creador de Sin Límites y de todo el proyecto que está detrás, que es Evolución. Vengo a contarte que ya está disponible Maestro del Miedo, una formación para que pierdas el miedo al miedo. Yo estaba dándola a unos emprendedores y me quedé totalmente sorprendido cuando antes del minuto 20 me ponen por el chat: acabas de alojar luz sobre gran parte de mi vida. En ese momento me di cuenta que lo que yo había experimentado y practicado en los últimos 5 años realmente le podía servir muchísimo a otras personas. Podían darle un foco a su vida totalmente diferente. Y por eso estos 90 minutos de formación que ya está impartida, que ya está probada y que ha tenido unos resultados maravillosos en muchas personas, pues lo pongo a tu disposición. Además no es lo único que pongo a tu disposición, sino que hay un segundo regalo que es fortaleza mental. Fortaleza mental es todo ese tiempo que pasas en tu mente, que realmente le des la vuelta y construyas una mente fuerte, que te acompañe y que no sea tu mayor enemigo. Y hay además otro regalo exclusivo que no te lo voy a contar, que lo vas a ver una vez dentro. Dice Warren Buffett que una de las mayores inversiones, o más bien la mayor inversión que puedes hacer, es en ti mismo. Y desde Evolución trabajamos de forma 100% práctica, para que realmente impacte y que esa inversión merezca la pena. Y sé que puedes tener algunas dudas, y por eso te dejamos 15 días para que tú puedas ver el contenido, y si por si acaso no te está saliendo rentable o prefieres otra cosa, pues te lo devolvemos sin ningún compromiso. Nos vemos dentro. Y ahora sigue con este podcast. Enamet, en 8 ocasiones medallista paralímpico, si no me equivoco. Actualmente es psicólogo y orador motivacional. Es un placer que estés en Sin Límites, podcast de Evolución, nuestra empresa de formación en hábitos y desarrollo personal. Si me lo permites, voy a ir con la primera pregunta, porque la verdad que esta charla pues me hace muchísima ilusión. Me hace muchísima ilusión porque creo que has conseguido cosas increíbles y que se puede aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo de tu experiencia. Así que te voy a lanzar la primera pregunta. Con 8 años te quedas ciego. ¿Qué ocurre en tu vida? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, lo primero, muy buenas. La verdad es que encantado de estar en el podcast, sobre todo porque creo que nos hace falta gente que aporte en este sentido desde un punto de vista mucho más sensato y mucho más claro que lo que yo veo por ahí en Instagram o YouTube. Así que un placer estar hoy contigo, Juan. Pues mira, eso fue un proceso muy rápido porque yo tenía una enfermedad que podía causar desprendimiento de retina y los médicos les dijeron a mis padres que tuvieran cuidado y no hicieran movimientos bruscos. Entonces, un día corriendo por mi casa, mi madre me regaña como siempre, y yo como siempre le hago caso y me tumbo. Cuando levanto la cabeza a los 5 segundos, pues ya no veía nada. Entonces el cambio fue bastante drástico, pero al tener 8 años, piensa que los niños vemos los cambios que nos rodean a través de los ojos de los adultos. Entonces, mis padres hicieron una cosa muy bien y es que me transmitieron mucha naturalidad y la verdad es que, salvo por la adaptación normal, yo los primeros meses y te diría que años me lo tomé con bastante normalidad.
Ostras, ¿y cómo recuerdas como ese momento en el que de repente pues te quedas ciego? O sea, ese momento exacto, ¿qué sientes? Pues mira, lo que son las sensaciones, yo me quedé extrañado, pero como a veces, como la retina ya era tan delicada, a veces cuando había cambios drásticos de luz, o sea, de entrar de un sitio de sol a una habitación o de salir de una habitación al sol, me quedaba deslumbrado durante un tiempo. Lo que pasa que la diferencia es que esas veces yo veía como luces muy brillantes en los ojos y en esta ocasión pues, no veía nada. Entonces yo le dije a mi madre, mamá, que no veo. Y así que nada, fuimos al hospital. En el hospital ya vieron que había una hemorragia y como en esa época todavía no estaba la operación de recolocación de la retina y todo lo que hay ahora, pues poco hay que hacer. Claro, porque actualmente ese problema, si tuviese pasado ahora, se podría haber solucionado, Sí, podría sí, tener... sí, sí, sí. De hecho, últimamente están aumentando los desprendimientos de retina, especialmente en gente en torno a los 50 años. Ujú. Se cree que es por el estilo de vida, pero no se termina de tener una razón muy clara. Y ya te digo, la operación es un rollo, la recuperación sobre todo es un rollo porque tienen que estar con la mayor parte de las operaciones como un mes o dos prácticamente boca abajo, pero al final se solventa, vamos. Claro. ¿Y tú recuerdas en aquella época que tenías como la esperanza de volver a ver o que sintieses a lo mejor frustración por lo que te estaba pasando o fue más, como comentabas antes, un proceso más llevadero? Hombre, sí que yo hasta los 11 años pues hacía un juego conmigo mismo que era cerrar los ojos con mucha fuerza y decir, bueno, cuando los abra volveré a ver, ¿no? Las típicas cosas de los niños. Pero claro, eso no pasaba. Luego, aparte, durante el primer año y pico, te diría yo, todavía tenía como visión fantasma, como lo del miembro fantasma. Creía que veía una luz y luego resulta que no era ninguna luz. O sea, el cerebro se estaba adaptando, ¿no? Y ya a los 11 años recuerdo tomar la decisión y, porque un día hablando con mi madre en la cocina me dice, ay, hijo, ojalá que algún día vuelvas a ver. Y de repente me salió a mí del alma decirle, mamá, no voy a volver a ver. Tú lo sabes, yo lo sé, no voy a volver a ver. Y seguramente no se lo diría con estas palabras, pero básicamente ese fue el sentido, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí ya dejé de tener ese resquicio. Y claro, se une a todo esto que los primeros años mis padres me mandan a un colegio internado de la ONCE, de niños ciegos y deficientes visuales. Y claro, ahí es donde aprendí a nadar. Y a mí el nadar me dio unas perspectivas muy distintas porque mi gran problema es que yo era un niño muy inquieto. Entonces, claro, siendo ciego y siendo inquieto, yo seguía corriendo después de quedarme ciego, pero me comía paredes, me caía por las escaleras, incluso seguía montando en bicicleta hasta que partí la tercera y mi madre dijo que no más bicicleta para el niño. Y claro, la piscina en ese sentido era un entorno relativamente seguro. Claro. Vamos a hablar después un poco más para adelante porque es verdad que, bueno, ya nos contará, ya me contarás tú, pero te cambia la vida la piscina por lo que viene después en tu historia. ¿Has hablado después con tus padres ya una vez que ha pasado todo, de cómo vivieron ellos la situación, de su sufrimiento, de cómo fue todo? Sí, yo a raíz de la publicación del libro, yo publiqué un libro que se llama Iron Mind hace ya unos años que pretendía contar un poco mi historia, pero dando algunas de las cosas, algunas de las técnicas o algunas de las herramientas que a mí me ayudaron a hacer las cosas que he ido haciendo a lo largo de mi vida, ¿no? Ujú. Y a raíz del libro yo tuve que hablar mucho con mis padres para ver qué había pasado exactamente, porque claro, una cosa es lo que uno recuerda y otra cosa es lo que ocurre, porque tú lo sabes, la memoria recaptura, o sea, no recaptura, sino que reconstruye, porque no recordamos la cosa exactamente como han pasado. Y mis padres me dijeron que ellos lo pasaron muy mal, pero claro, entre que éramos seis hermanos y entre que quisieron transmitirme esa naturalidad para que yo siguiera hacia adelante, porque una cosa que me repetía mi madre constantemente es, hijo, o sea, tú tienes que ser independiente porque yo no voy a estar toda la vida para cuidarte. Entonces, entre eso y que mi padre insistía en que tenía que trabajar el doble o el triple que los demás porque siempre iba a estar en desventaja, pues la verdad es que ellos sí que lo sufrieron
pero supieron muy bien que eso no me llegara a mí. Claro. ¿Y cómo ha sido criarte en una familia numerosa, no? Pues interesante, porque a las 2 o 3 semanas de haberme quedado ciego ya eso del pobrecito se acabó, ¿sabes? Si querías algo, échate a correr y vete a por ello, ¿no? Que llegaba chocolate a la casa o te dabas cuenta cuando se abría el paquete o si no te quedabas sin chocolate, que alguien estaba comiendo un yogur y tenías que agudizar el olfato, decías, pero desgraciado, ¿por qué no me has avisado de que hay yogures? Eso seguía todo igual, ¿no? La familia numerosa siempre tiene sus propias normas internas. Claro, claro. Y entonces a mí me trataron como uno más y eso es verdad que ayudó mucho. Claro. Y tú de esa época, pues de una infancia que al final te encuentras con una situación inesperada o una situación diferente a la que hemos podido vivir otras personas en nuestra infancia, ¿qué aprendizaje sacas de ahí, ¿no? Porque es verdad que cuando eres pequeño pasan todas las cosas de forma muy rápida, pero a la vez se te quedan muy marcadas. Tú lo sabes, ¿no? Que has estudiado psicología. Pues yo te diría que el mayor de los aprendizajes que me quedó de pequeño es que, pero y eso se traslada no solamente en esos años, sino Ujú, incluso en la adolescencia, pero sobre todo cuando la gente te dice que no puedes hacer algo, generalmente es desde su propio marco de referencia. Y no lo hacen por maldad. Muchas veces la gente lo hace porque pues, te aprecia, no quiere que te hagas daño, no quiere que te pase nada, ¿no? Entonces cuando me decían, no puedes correr, yo corría, pues, sí, me chocaba, pero ya estaba corriendo, ¿no? Si hubiera hecho caso a eso de forma estricta y no me hubiera movido, posiblemente tampoco habría intentado hacer deporte. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, uno de los mayores aprendizajes que yo tuve, yo tenía muchísima imaginación. Cuando me quedé ciego, como mi madre cada vez que me veía haciendo algún gesto, algún movimiento, porque claro, muchos ciegos se mueven y hacen gestos con la cabeza y tal, que eso lo habréis visto con Stevie Wonder si ves algún vídeo de él, eh, lo hacen porque, claro, no tienes ningún estímulo exterior visual. Entonces el movimiento te da una sensación de distraerte. Mi madre eso me lo tenía terminantemente prohibido. Entonces yo me refugié en crear mundos muy, 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 muy ricos y muy creativos en mi cabeza o por ejemplo, dedicarme mucho al cálculo mental. Claro, son dos cosas que ya a posteriori a mí me han ayudado mucho. El crear mundos me ha enseñado mucho más de la visualización de lo que he encontrado en cualquier libro después. De hecho, ahora cuando enseño a la gente a hacer visualización o prepara a un deportista, claro, luego flipan. Dice, tío, es que yo he sentido que estaba compitiendo. Me acuerdo de un futbolista que dice, es que he tenido la sensación del balón en el pie antes de marcar. Y claro, Joder. eso puedes enseñar a la persona porque tú ya la has pasado. Y el cálculo mental, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho aprender a jugar con la percepción del tiempo, con la percepción del tiempo y con la percepción del esfuerzo, ¿no? De cuánto te queda para lograr una meta, por ejemplo. Claro, porque claro, cómo es esa parte, esa mente creativa que tú tienes que has que has dicho de la visualización, eso tú que desarrollaste como, claro, a una capacidad mayor, ¿no? Debido a tu circunstancia, a tu realidad. Claro, yo podía estar sentado en una comida familiar aburridísima con mis primos y tal y empezar a crear un mundo completo. ¿Sabes? Y claro, como todavía tenía las imágenes muy recientes, pues evidentemente todo era con imágenes. No es que fuera un mundo de sonidos, sino había imágenes. Yo conducía o volaba o vete tú a saber, ¿no? Porque se juntaba todo lo que yo recordaba de ver, tanto en el día a día como de lo que había visto en películas o en dibujos animados. Y claro, luego ya descubrí el maravilloso mundo de los libros. Con 9 o 10 años empecé a leer y ha sido un vicio que cada año se ha incrementado más, ¿no? O sea, no ha ido a menos, sino ha ido a más. Y la verdad es que hay novelistas tan extraordinarios a la hora de escribir que a mí me han aportado el poder ver aquellas cosas que no vi cuando veía. Ah, o sea, tú has llegado a ver aquello que no has visto. Claro, con la descripción de estos novelistas, ¿no? Por ejemplo, Ken Follett es muy bueno describiendo. Brandon Sanderson hace unas descripciones increíbles, eso que son mundos fantásticos. Entonces, toda esa riqueza visual a mí me ha ayudado mucho. La serie esta que la gente, bueno, la película o serie Dune,
que tanta gente ha visto últimamente. Yo me niego a ver la serie o la película porque el libro me gustó tanto que me leí la saga como 4 veces, ¿no? Pues, por ejemplo, en Dune era extraordinariamente bueno describiendo las expresiones faciales y los gestos y el lenguaje no verbal. Entonces, toda esa riqueza eso se ha ido incorporando a lo que te estaba comentando de la visualización. Claro. Y ahora, en tu día a día, ¿qué sientes, ¿no? Bueno, o no qué sientes, o cómo es tu día siendo ciego, ¿no? Pues yo diría que bastante normal, es decir, salvo que no puedo conducir, yo no veo que haya grandes diferencias con otra gente que conozco, ¿no? Eh, Hago las mismas cosas, actúo de la misma manera y más desde el 2009 que el iPhone específicamente nos ha facilitado enormemente la accesibilidad y entre el iPhone y el ordenador, la verdad que la tecnología, yo puedo trabajar con total normalidad. Es decir, yo qué sé, por ejemplo, en psicología, que tenemos que hacer a veces firma de documentos o hacerle un informe a algún paciente. Pues yo lo hago en el ordenador, lo firmo digitalmente y se lo mando a la persona, ¿sabes? Claro, sí, que no te sientes limitado ante nada, sino que tú haces tu vida normal en el día a día, que también habrás tenido que desarrollar, o tal vez, bueno, eso te voy a preguntar, ¿has desarrollado pues una fuerza interior de que te has tenido que atrever a cosas que te has visto limitado, o simplemente tú de forma natural has ido construyendo tu vida sin ningún tipo de limitación interna? Hombre, yo soy muy contrario al tema de forma natural, porque creo que es muy fácil caer en decir que una persona pues tiene suerte o tiene talento o tiene genes o tiene lo que sea, ¿no? Talentos excepcionales de talla mundial hay pocos. Habilidades excepcionales fuera de lo ordinario hay pocas, pero casi todas, cualquier habilidad que tú veas por ahí, cualquiera, si te paras a pensarlo y te paras a analizarlo y tienes la oportunidad de analizarlo, es práctica deliberada durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo la manera en la que he vivido es construyendo una cosa que yo llamo la fortaleza, que es lo que trabajo con, no tanto con los pacientes de psicología, sino con gente que está trabajando por objetivos bastante ambiciosos, ¿no? Por ejemplo, un opositor, un deportista de élite o un emprendedor. Personas que están luchando por un objetivo que no está al alcance de las cosas normales del día a día. No sé si me explico. Sí, claro, sí, 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 que Pues tiene un objetivo mayor. mayor, sí. Entonces, Ujú. en ese sentido, trabajamos una cosa que yo llamo la fortaleza y esa tiene varias patas que hay que ir desarrollando, ¿no? Entonces, claro, yo he tenido la oportunidad, primero en el mundo del deporte, los 15 años como deportista profesional, pero luego, por ejemplo, cuando quise aprender inglés, como no sabía inglés, dije, pues lo más fácil es irme a un sitio donde no tenga más remedio que hablar inglés. Entonces yo me fui sin saber ni papa, o sea, pero nada. O sea, yo era de los que aprendía algo para el examen, sacaba el 5 o el 6 del examen de inglés y tiraba para adelante, ¿no? Entonces, Ujú. claro, tú imagínate, aterrizo en Boston, tuve la grandísima suerte de que me recogió en el aeropuerto un servicio que daba a la escuela a la que me había apuntado, a la academia que me había apuntado, daban el servicio de transfer, ¿no? Que te recogieran en el aeropuerto y yo lo cogí porque digo, ciego, con las maletones, en Boston, con nieve y sin saber inglés, más vale que me recoja alguien, ¿no? Está complicada la cosa, ¿no? Sí, 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 sí. Tuve la suerte que me recogió un chico peruano y fue la última vez que oí hablar en español durante los siguientes 3 meses, ¿no? Entonces, iba a comer y no sabía lo que había. Yo les decía, buscaba la frase como preguntarlo y le decía, tú vete enumerándome lo que hay. Yo siempre elegía las cosas de en medio porque las del principio y el final me daban vergüenza. Y tú fíjate cómo era la cosa, que de hecho yo odiaba el aguacate cuando me fui a Estados Unidos. Odiaba el aguacate con toda mi alma. Pero resulta que el sitio donde iba a comer, los sándwiches que tenían a la mitad de la carta, todos tenían aguacate. Todos. Y entonces, claro, yo solo oía abocado, 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 y mi pensamiento era, joder, ¿cómo son los americanos que hablan de los abogados hasta para comer?
Entonces, claro, yo me harté a comer aguacate, que ahora te digo, ahora me encanta. Me lo pongo en las tostadas por la mañana, se me Hombre, flipa. para que no te guste ya. Joder. Pero ese tiempo, la verdad es que fue bastante interesante, pero sigue las mismas normas de lo que estaba hablando antes, que en relación a la pregunta que me hacías, ¿es algo natural o que se desarrolla? Pues yo creo que se desarrolla porque básicamente para aprender cualquier habilidad necesitas tres cosas muy claras. La primera es inmersión total, inmersión al 100% en lo que vas a aprender. La segunda es tener un maestro o una maestra, alguien que te dirija y que te ayude a sortear y a facilitarte los obstáculos, sobre todo a ahorrar tiempo. Y la tercera y fundamental es practicar, practicar, practicar y practicar. Entonces, claro, aquí se juntaron las tres. Claro, no, tampoco, no había otra opción, tenías que hacer lo que tenías que hacer. Exactamente. Entonces, si hubiera ido a vivir simplemente a trabajar, como se hace muchas veces, de irte a Inglaterra o Irlanda a trabajar y volver, pues mucha gente que va aprende inglés, sí, pero de aquella manera, porque no tienes alguien que te dirija al aprendizaje. Entonces, yo tuve la suerte de que encontré una persona maravillosa, o sea, aparte de la academia en la que estaba, que tenía que estar porque si no, no me daban el visado. Pero aparte de la academia en la que estaba, me cogí un tutor y yo te digo, yo me dejé mucho de mis ahorros en esos meses en Boston, pero es el dinero mejor invertido de mi vida. Claro, claro, claro. Y, y ya, ¿crees que crees que siendo Fiego ha ganado una visión en otros aspectos? ¿Que ha ganado otra parte de otra forma de ver la vida o nuevas visiones? Sin duda alguna, sin duda alguna, sobre todo con el tema de aprender a escuchar. Yo cuando oigo lo de escucha activa me entra la risa, ¿no? Porque la gran parte, la mayoría de la gente no escucha o escucha poco. Los que creen tener escucha activa escuchan a un nivel que yo creo que es un poco más allá de lo habitual, pero lo que yo llamo escucha real es muy difícil llevarla a cabo precisamente porque la vista es un grandísimo distractor y consume muchos, muchos recursos del cerebro. No sé si calculaban que por cada segundo de visión pasan al cerebro como 70 gigas de información. No sé si es verdad o no, es un cálculo, pero es una barbaridad, ¿no? Entonces, eh, te ayuda a tener una visión de las personas muy distinta que no está mediada o no, no está interrumpida por el aspecto, ni por los gestos, ni nada. O sea, tú tienes lo que la persona quiere proyectar. Y luego a la hora de visualizar, es verdad que puedes visualizar de una manera para mí mucho más precisa, porque ya que no tienes el apoyo de las grabaciones de vídeo, por ejemplo, una cosa que se le recomienda mucho a la gente cuando tiene que aprender a hablar en público es que se grabe, ¿no? Y se vea los gestos y cómo interactúa, etcétera, etcétera. Eso es súper útil. Yo como lo tengo, me lo tengo que imaginar. Y como el cerebro llega a un momento en que no diferencia lo que imagina de lo que recuerda, porque se activan las mismas partes del cerebro, pues al final es que te lo crees. Claro. Y también al conectar con otras personas, al conocer a otras personas, ¿crees que internamente ves mejor lo que tienen? A ver, ¿cómo puedo decir esto sin que suene arrogante? Pero yo te diría que sí es, porque la mayor parte de las personas no están formadas en el control de la voz, porque no son ni actores ni actrices ni nada por el estilo, y es muy fácil ver lo que hay realmente detrás. En la voz está en tu emoción del momento, que es la que todos aprendemos a identificar, ¿no? La de tristeza, Ujú. alegría, etcétera. Pero luego también están las emociones que sueles vivir en el día a día. Y están muchos de los rasgos de personalidad. Muchos de los psicólogos me matarán por decir esto, pero yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas porque es de lo que me valgo para trabajar en mi día a día, ¿no? Y se ve mucho, mucho. Claro, que tú has experimentado que ocurre, que te ocurra a ti, que conectas mucho más con las personas y sabes ver otra parte interior de la gente, ¿no? Que a lo mejor otras personas. Claro, de hecho, uno de los servicios que hago
a algunas personas que a lo mejor no quieren todavía empezar un proceso, estoy pensando en un directivo con el que me contactó, directiva Ujú. en este caso, me contactó para hacer un proceso de gestión de las emociones y de su estrés. Y, y en ese momento no podía, ¿no? Por tiempo, etcétera, no podía emprender el proceso. Y uno de los servicios que le ofrecí fue básicamente grábate, responde a las preguntas que te voy a mandar, que son temas que a ella le eran importantes, grábate y yo te devuelvo un feedback de esa grabación. Claro, me mandé el feedback de la grabación que me hizo, que fueron nada, 15 minutos, como mucho. Yo le había pedido 5, pero bueno, mandó 15. Y la chica alucinaba. Dices que parece que me conocieras de toda la vida, ¿no? Porque claro, no solamente es aprender a escuchar la voz y lo que la voz lleva, también es aprender a escuchar cómo une las frases, qué palabras está utilizando, cómo está describiendo la situación por la que está pasando. Porque tal y como describas una situación, por ejemplo, una persona puede decir, bueno, hoy tengo un día difícil y otra persona puede decir, hoy tengo un día de mierda. El que tiene un día difícil, lo difícil tiene maneras de hacerlo más sencillo, el día de mierda no hay nada que hacer. La persona que dice las cosas me están yendo peor de lo habitual, quiere decir que tiene en su cabeza un listón, ¿no? Un estándar habitual. La persona que te dice todo me va mal, no tiene opciones. Entonces, ese tipo de pequeñas cosas, pequeñas perlas que te va dejando la gente en el discurso sin darse cuenta, te están Ujú. dando muchísima información de su estructura de pensamiento. Claro. ¿Y cómo llega a influir esa estructura de pensamiento en nuestra vida? Pues para todo, para absolutamente todo, porque ahí tendríamos que hablar de varias teorías, ¿no? Ujú. Por una parte, la de Antonio Damasio, que habla de lo que se llama el marcador somático, ¿no? De que primero nosotros tenemos una reacción fisiológica relacionada con la emoción y luego nosotros nos dedicamos a darle una etiqueta, ¿no? Y por las investigaciones de Antonio Damasio ha llegado a recibir el premio Príncipe de Asturias, que es básicamente el que dijo que todas las decisiones son emocionales y luego las racionalizamos. Pero, pero Otra, pues yo, también yo he escuchado mucho esa frase y no sabía de quién era. es la teoría de Antonio Damasio. De hecho, tiene un Ujú. libro maravilloso y un poco denso que se llama El error de Descartes, que es súper interesante. Ujú. Y, y luego hay otras teorías que hablan un poco del tema de los pensamientos, ¿no? Que los pensamientos, al final, al ser los mediadores por los que entendemos el mundo, según cómo tú pienses, reaccionarás a las cosas que van ocurriendo, ¿no? Entonces, yo lo que llego a la conclusión es que aquí es una cosa como una carretera de dos direcciones. Tú por un lado tienes una emoción. La emoción te ayuda a identificar qué está pasando a tu alrededor. Es una reacción inmediata. Pero luego tú empiezas a pensar. Y según lo que tú estés pensando, según el filtro, vamos a pensarlo como los filtros de las fotos para Instagram o para los vídeos, ¿no? Según los filtros que tú estés poniendo, esa emoción se puede acrecentar o se puede transformar. Porque fisiológicamente la sensación que tengo yo antes de hablar en público, que me flipa, que me encanta, es exactamente la misma fisiológicamente que la persona que tiene pánico a hablar en público. La misma. Lo que pasa que yo tengo el pensamiento de que bien, tengo la oportunidad de ayudar a la gente, tengo la oportunidad de transmitir, tengo la oportunidad de compartir, y otra persona puede pensar, madre mía, a ver qué van a decir de mí, seguro que me sale mal, etcétera, etcétera. Pero la emoción como tal es la misma. Entonces, todo ese tipo de frases que te estaba diciendo antes, lo que te ayudan es a, digamos, a trasladar ese foco. Mira, te lo llevo a otra cosa. Si tú, por ejemplo, te compras un coche nuevo y te vas a la calle, ¿cuántas veces ves ese coche? Siempre, eso siempre pasa, ¿lo ves? Una barbaridad. Claro, eso es la percepción selectiva. Pues eso Ujú. viene de las palabras que utilizamos. Pues imagínate si en lugar de pasar con el coche, pasara con es que los desgraciados de Hacienda, es que las inspecciones, es que los impuestos, es que los políticos, es que la gente, es que lo que sea, ¿no?
Entonces, casi siempre que oyes un esque, probablemente venga una percepción selectiva no muy positiva ni muy beneficiosa para la persona. Claro. ¿Y cómo has hecho tú para acabar pues generando esos buenos pensamientos? ¿Qué prácticas has llevado a cabo? Pues, básicamente es basarte en sistemas, porque intentar cambiarlo, prohibirte las cosas no funciona, ¿sabes? Porque yo lo veo constantemente cuando la gente le dices no pienses en algo, pues lo piensa constantemente, ¿no? Por ejemplo, la gente cuando empieza una dieta dice, "Jo, es que no debería de comer dulces, no debería de comer dulces. ¿Qué va a ser lo primero que va a haber en la calle? Dulces por todos lados, ¿no? Entonces, es desarrollar un sistema en el que tienes que hacer sustituciones, porque tanto los pensamientos como los hábitos no se pueden borrar, solo se pueden sustituir. Y en ese sistema es tener claro de qué manera te quieres sentir, qué cosas quieres lograr, eso es súper necesario para el cerebro, y a partir de ahí empezar a sustituir aquellos pensamientos. Claro, se empieza a hacer con cosas pequeñas y en entornos fáciles. No puedes pedirle a una persona que de repente sustituya pensamientos importantes en una situación bajo presión, porque no va a funcionar. Yo no le puedo pedir a una persona que está a punto de competir en los Juegos Olímpicos que de repente por primera vez cambie un pensamiento, o una opositora que se está presentando al examen final de judicaturas para ser juez, que jueza, que de repente cambie su forma, sus pensamientos, porque no va a funcionar, porque ya estás en un nivel de estrés tan grande y en un nivel emocional tan intenso que no hay margen de maniobra, ¿no? Eso hay que hacerlo con pequeñas cositas del día a día, con, yo qué sé, pues estás hablando con tu pareja y decir, es que no puedo, y darte cuenta y decir, no, perdón, no es que no pueda, es que ahora mismo no me apetece, o hoy no sé cómo hacerlo, o hoy no tengo los recursos, ¿sabes? Entonces, es empezar en ese punto muy básico, muy básico, muy básico. Claro, además también hay que ser consciente, ¿no? De que todo lo que consume la mente, y más en los tiempos actuales, después la mente lo va a crear. Entonces, ¿tú tienes algunos hábitos para que esa consumición, ¿no? Esa dieta exterior, pues solo le entre a la mente lo que tú quieres, lo necesario para generar todo esto que estamos hablando? Sí, pero intento no ser muy estricto, porque, por ejemplo, yo por mi trabajo necesito estar al tanto de las noticias. Durante varios años no veía ni escuchaba noticias de ningún tipo. Pero actualmente por mi trabajo sí necesito estar al tanto de las noticias, porque las personas con las que trabajo les influyen en su día a día. Entonces, sí que intento escucharlas en momentos del día que sé que no me van a influenciar. Yo, por ejemplo, por las mañanas, las primeras horas de la mañana, jamás escucho noticias. Hay algún monólogo de algún periodista que me gusta escucharlo porque me gusta cómo habla, me gusta lo que comenta, etcétera, pero en general evito, o sea, la norma básicamente es, primero es tu estado mental para el día, en base a las prioridades que tengas ese día. Segundo, tu estado mental para tus seres queridos y la gente más cercana. Y luego en los huecos, como si estuvieras haciendo un puzzle, en los huecos, en los tiempos del día en los que estás más bajo, pues a lo mejor escuchar cosas que no, que sabes que no te van a repercutir, ¿no? Vale. Vamos a ir un poco cuando aprendes a nadar, ¿no? Que me parece muy interesante porque, claro, tú aprendes a nadar estando ya ciego, ¿verdad? Sí, Claro, ¿y cómo fue eso? ¿Qué te lleva a nadar y cómo fue, pues aprender a nadar en estas condiciones? pues mira, fue la cosa más absurda del mundo, porque yo no sabía nadar porque tenía miedo al agua, o sea, pánico. Yo me iba con mis hermanos a la playa en Canarias y yo no me metía nunca al mar. Pero cuando fui al colegio, al internado, todos los niños sabían nadar menos yo. Y claro, me apunté al extraescolar porque me daba vergüenza que supieran nadar y yo no. Y tuve la grandísima suerte de que encontré un maestro. Pues ves, aquí vuelve lo de las tres claves, ¿no? Encontré un monitor que es un grandísimo pedagogo y fue el que me enseñó a nadar. Y la verdad es que gracias a él
desarrollé una técnica que si hubiera aprendido en cualquier otro sitio no habría tenido después. Claro. ¿Y cómo fue el proceso de aprender a nadar, de esos primeros pasos a que te llevas 2 medallas de bronce en Atenas, ¿no? ¿Y cómo lo hiciste? Pues el proceso de aprender a nadar es bastante igual al de cualquier otro, o sea, Ujú. cualquier otro niño. La única diferencia es que si quiere explicarme un gesto, tengo que tocarle, ¿sabes? No puede ser, tienes que hacer con la mano así, pues así, ¿cómo? ¿Sabes? Claro. Tiene que explicártelo o se tiene que meter en el agua contigo y enseñarte cómo hacerlo, etcétera. Los años que estuve en el colegio, nadar era un hobby, pero era un hobby que cada vez yo hacía más. De hecho, los sábados pasaba 2 y 3 horas en el agua jugando. Siempre que tenía un tiempo libre, si me dejaban ir a nadar, iba a nadar. Los viernes, por ejemplo, teníamos la opción de ir por la tarde al cine o de hacer cualquier otra actividad que nos apeteciera. Yo me iba a la piscina de cabeza. Y, y ya a los 13, cuando fui a un instituto normal en Las Palmas, eh, otra vez el tema de la parte social. Ahí fue cuando me di cuenta que ser ciego era una faena, porque de repente como adolescente eres el único ciego en un instituto, pues fácil no es. Encima en gimnasia no me dejaban hacer deporte al principio, luego ya sí, y, y ahí fue cuando decidí empezar a entrenar. Empecé entrenando 2 horas, mi entrenador me lió para entrenar 4 horas todas las tardes porque dijo que teníamos posibilidad de ir a un internacional y a la vuelta de ese internacional me dijo, hombre, tenemos alguna posibilidad remota de llegar a las próximas Olimpiadas, pero hay que entrenar más. Dije, hombre, ya estamos entrenando 4 horas. Dice, no, hay que entrenar 7 horas diarias. Y claro, empezamos a entrenar antes de ir al instituto. O sea, yo me levantaba a las 5 de la mañana, me iba a nadar, luego iba a estudiar y luego por la tarde de 4 a 8:30. Y básicamente fue ese el proceso. En ningún momento pensé que ganaría una medalla, siéndote sincero. Ya el año de olímpico, mi objetivo era hacer la mínima para poder ir, que tienes que tener una marca clasificatoria. Pero en ningún momento pues, me planteaba conseguir una medalla en ese momento. Claro. ¿Eran tus primeros Juegos Olímpicos? Sí, Ostras, si te llevas 2 medallas, ¿eh? Es que es impresionante. sí, sí, la verdad es que fue un gran impulso. De hecho, con 17 años, pues vuelves, vamos, flipando, ¿sabes? Vuelves pensando que eres la leche. Pues que con Y 17 años, 2 medallas, claro, que normal, estarías en una nada, nube. hombre, ya ves, llegué al instituto, que había sido el ciego del instituto y de repente era el olímpico del instituto, ¿no? ¿Sabes? Eso es la Todo el mundo leche. flipando, ¿no? Claro, claro. Ostras, tío. ¿Y, Y y qué se siente por dentro, ¿no? Al tener ese éxito. pues mira, con 17 años estás como muy flipado, ¿no? Te emociona mucho. La primera medalla la disfruté, pero no la disfruté. Ujú. Me explico, la disfruté porque la gané por una centésima, el cuarto quedó cuarto por una centésima, pero no la disfruté porque no hice la marca que yo quería. Y un entrenador muy sabiamente me dijo, no le des tantas vueltas porque cuando pasen los años no te acordarás de la marca, solo te acordarás de la medalla. Y hombre, yo sí me acuerdo de la marca, pero evidentemente es verdad que con los años ya pierde importancia la marca, te quedas con la medalla, ¿no? La segunda la disfruté muchísimo porque era completamente inesperada. La segunda por la mañana la cagué en la semifinal, lo hice muy mal. Y cuando terminé por la tarde, este mismo entrenador, cuando llegué a la pared, me dijo, tercero. Y yo, fíjate, mi cabeza dije, ¿cómo? Sexto. Dice, no, no, tercero. Digo, sexto. Dice, que no, pesado, tercero. Tú no te lo creías, ¿no? No, 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 que va, que va, que va. Y de hecho, esa prueba se convirtió en mi prueba fetiche, se convirtió en mi prueba favorita. Tanto es así que 3 años después hice un récord del mundo que llevaba vigente 15 años, porque me obsesioné con esa Ostras, prueba. ostras, eso no lo sabía. Entonces, pero también te digo, o sea, esa primera fase Ujú. de esas primeras Olimpiadas hasta de los 17 a los 19, estuve 2 años y pico que no bajaba de marcas, estaba estancado. Estuve incluso pensando en dejar de nadar porque ya estaba entrenando en el centro de alto rendimiento, pero no mejoraba. Y ahí fue cuando me di cuenta de que con el entrenamiento físico no era suficiente. Porque digo, es que no puedo hacer más horas al día, ni Ujú. puedo hacer más metros.
Entonces algo tiene que estar fallando y entré en una espiral bastante grande después de un mundial que sí conseguí las medallas, pero no conseguí los resultados que yo quería. Y ahí fue cuando me di cuenta que si quería mejorar tenía que empezar a entrenar la cabeza. Y ahí de verdad fue el punto de inflexión de mi vida. O sea, yo recuerdo el 11 de febrero del 2007, cuando vi la película En busca de la felicidad, que yo era una persona cuando entré a ver la película y era otra cuando salí, porque me di cuenta que tenía que hacer muchos cambios, que evidentemente no fueron inmediatos, ¿sabes? Esto no es una película, no sales y de repente, ¡wow! Todo ha Sino, cambiado. todo ha cambiado, sino se Es un plantó proceso. una semilla con la que se inició un proceso que duraría los siguientes 20 meses o 19 meses, pero que llevó a las 4 medallas de oro en Pekín. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Que recuerdas que tuviste que cambiar, que identificaste y cómo lo hiciste? Todo, o sea, cambié todo. Ahí fue cuando empecé a aprender lo de monitorizar los pensamientos que te decía antes. Ujú. Empecé a leer una barbaridad. Antes leía pues, novelas y tal, seguí leyendo novelas, pero empecé a buscar temas relacionados con el entrenamiento mental, ¿no? Y en aquella época la psicología deportiva en España estaba en ciernes, el coaching deportivo había algo, pero tampoco era decente. Y fue todo a base de leer y probar, leer y probar. Leí de todo, desde antropología hasta filosofía, desde psicología hasta fisiología. Y todo lo que iba leyendo iba probando. Entonces, una de las primeras cosas que empecé a hacer es el tener cuidado con las preguntas, ¿no? No es lo mismo decir por qué estoy tan cansado, porque el Ujú. cerebro te va a dar una respuesta, pues estás cansado porque ayer entrenaste por la mañana y por la tarde y encima de todo te fuiste a comprar y no descansaste y tal, y te acostaste a las 11:30. ¿Qué decir? ¿Qué puedo hacer para tener más energía hoy? Porque en realidad es lo que quieres saber. Y no es lo mismo decir, ojalá a ver si consigo mejorar mis marcas, que empezar a preguntarte todos los días cómo puedo ser aún, y esta es la clave, aún mejor nadador, ¿no? Y con todo este tipo de, primero las preguntas, luego el lenguaje, después del lenguaje, el lenguaje me refiero a elegir muy bien las palabras que usas contigo mismo, que ahora si quieres volvemos a eso. Ujú. Y luego el empezar a depurar todo lo del alrededor, ¿no? Los libros que leía, no leía cosas que me bajaran el ánimo o que fueran derrotistas, las películas que veía, no veía dramas, sino cosas que me inspirasen o que me ayudaran a mejorar, la música, no escuchar música cortavenas, que la llamo yo, triste, y empezar a depurar, eso acabas depurando también las amistades y las conversaciones que tienes, porque si la gente con la que te rodeas te está diciendo que no es posible y que no te va a salir y que tal, y quédate como, porque la gente cercana muchas veces no nos permite cambiar, porque si cambias, pues a lo mejor ya no les aprecias y ya no estás tan cerca de ellos. Entonces, entre unas cosas y otras, fue lo que fui trabajando en esos meses. Y no te voy a decir que fue fácil, ¿eh? Porque yo estoy absolutamente harto de escuchar a flipaos por ahí en las redes diciéndote en un reel que se puede hacer A, B y C y duchas frías y levantarte a las 5 de la mañana y payasadas varias, que habrá gente que le funcione. No digo lo contrario, ¿eh? Habrá gente que le funcione. Pero no por no ducharte con agua fría vas a ser menos emprendedor. No por no levantarte a las 5 de la mañana te va a salir mejor o peor. Y, y soy muy contrario a eso, ¿no? A hacer cosas que supuestamente son estándar para todo el mundo, ¿no? Entonces, fácil no fue y se pasa muy mal porque, joder, pierdes tus amistades, pierdes tus relaciones cercanas, piensas en momentos que te vas a quedar solo. Hay días en los que a lo mejor has ido a entrenar y toda la semana de entrenamiento te ha salido mal. Todo, todo lo que has hecho, bueno, mal no, todo lo que has hecho ha salido de la manera que tú no querías. Y te duele todo y de repente te has lesionado y llega un domingo que es tu día libre y a lo mejor esa semana no tienes con quién quedar y estás solo, solo. Pues se pasa mal, se pasa mal. Entonces, la pregunta o esa cosa que se suele decir por ahí es, primero elige lo que quieres conseguir y luego pregúntate si estás dispuesto a pagar el precio, porque a veces el precio es bastante alto.
¿Y te ha merecido la pena? Vamos, totalmente. No por las medallas, ojo. Ujú. Mm, las medallas al final han sido una consecuencia, sino por la transformación interna que ha supuesto y por lo que a mí me ha dado a posteriori. Es decir, el hecho de poder vivir la vida que yo quiero vivir y de la manera que yo quiero vivir, para mí no tiene precio, ¿no? El darme cuenta que yo, no quiere decir que a partir de ahí no me haya sentido atascado, pues evidentemente me ha pasado. De hecho, en el 2021 fue un año malísimo para mí, pero sí sabes que tienes las herramientas para salir, sabes que es posible. E incluso vuelves a probar las duchas frías por si acaso funcionan, ¿sabes? Pero tienes esas herramientas, tienes la mentalidad, tienes el cómo seguir adelante. Y eso merece la pena. Claro. ¿Y qué hábitos practicas tú para todo esto? Pues mira, yo suelo despertarme bastante temprano Ujú, porque sobre todo últimamente que nos hemos mudado a vivir a un pueblo y claro, dormimos muy temprano, mi mujer y yo. Y a lo mejor a las 5 de la mañana ya estoy despierto, 5 5 y pico de la mañana, pero no porque ponga la alarma, sino porque la alarma de hecho está puesta a las 6:30, sino porque a veces me despierto antes de tiempo, ¿no? Cuando ya he dormido me ujú. despierto. Entonces, lo primero que hago por la mañana es tomarme el café y agua, eso siempre. Y si mi mujer todavía no se ha despertado, aprovecho para leer un rato, que me gusta mucho leer en ese silencio o escribir. Y luego ya desayuno con ella. Todos los días desayunamos juntos en la medida de lo posible, si no sé que tengamos que salir corriendo, ¿no? Y luego, otro hábito es todos los días tengo que escribir. Todos los días. Si no es por la mañana temprano, en algún momento del día, pero todos los días tengo que escribir. De hecho, yo tengo un Excel con el que Ujú, hago control del tiempo, que es una ujú. plantilla, de hecho, que le paso a mis clientes. Y ahí tiene que estar, todos los días tiene que estar registrado tiempo de escritura. Y escribo pues cosas que pienso, ideas, reflexiones que he leído de algún libro, etcétera. Eso por una parte. Luego, por otra parte, siempre mantenerme leyendo, sea lo que sea, algo que me alimente. Y Sí, otra cosa es la lectura de entretenimiento, ¿eh? Que esa la hago por la tarde noche, más bien por la noche. Pero hasta la tarde-noche tiene que ser algo que me alimente. Y finalmente, pues intentar, porque hoy gracias a Dios también podemos alimentarnos de los vídeos que hay por ahí, ¿no? Que no solamente son los libros, intentar ver alguna entrevista o alguien que esté fuera de mi esfera habitual, ¿no? Porque es muy fácil caer en creer que el mundo es de una determinada manera. Y a veces ves entrevistas de cosas muy random y te das cuenta de que hay otras formas de vivir. claro, ampliar un poco la visión, ¿no? Es verdad que todos caemos en ver el mundo desde nuestra propia visión. A mí esto es algo que me ha ayudado mucho el podcast, entrevistar a gente totalmente diferente, porque vas viendo que la vida de cada uno es totalmente diferente y te da a mí me ha dado una visión mucho más amplia de lo que es la vida, ¿no? Justo, justo. Qué interesante, qué interesante. Comentabas un poco que después, yendo un poco en orden cronológico, 4 años después pues, de estas 2 medallas de bronce, consigues otras 3 medallas de oro, que la verdad Cuatro. que 4 medallas de oro, Sí. ostras, impresionante, ¿vale? ¿Cómo vives eso? Pues eso sí que fue un momento muy especial. Fue un momento muy especial porque era la culminación de algo que yo no sabía si iba a salir. O sea, yo había visualizado la prueba en la que competí, mi primera prueba, que fue precisamente la que te dije antes, que fue mi prueba fetiche. Ujú. Esa la visualicé más de 16.000 veces. 16.000. Sí, sí, más de 16.000 veces. Lo tengo contabilizado. Ostras. Y claro, Bueno, no sé si me sorprende más la cantidad de veces o que lo hayas contado. y, y claro, cuando hice la prueba salió perfecta, perfecta. O sea, si tú ves la prueba,
voy por una línea recta perfecta, que para los ciegos eso es muy difícil. Está todo perfecto, perfecto, hasta el último detalle. Y claro, ya después de esa prueba, pues me dio la confianza para ganar las otras tres, ¿no? Porque ya estaba enchufado. Ese récord, de hecho, estuvo vigente desde el 2008 hasta el año pasado, que ya el año pasado lo batieron, así que estoy muy contento por ello. Y, y cuando volví, a ver, vamos por partes. La Ujú. emoción de escuchar el himno de España con una piscina con 17.000 espectadores, o sea, para mí eso no hay nada que se le parezca, no tiene parangón. O sea, es algo muy especial y es lo que cualquier deportista quiere que le pase en algún momento de su carrera, ¿no? Además a nivel deportivo saliera tan bien y que pudiera materializarse los resultados que se materializó, pues hombre, la verdad es que es la guinda de mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Pero es cierto que a la vuelta a España, pues volvía, pues como te decía antes, ¿no? Un poco flipado y diciendo, joder, macho, soy un deportista de la leche. Y unas semanas después sí que es verdad que un niño me ayudó a contextualizar y a volver a poner en perspectiva lo que había hecho, ¿no? Porque fui a dar una charla a niños de 9 años Ujú. y me preguntaron un montón de cosas, bastante escatológicas algunas, sobre cómo hace un ciego su vida diaria. Y, Ahora me tienes que contar alguna la mejor pregunta me la tienes que decir. y uno de los chavales me preguntó si cambiaría las medallas por volver a ver. Y la verdad es que fue una pregunta que dije, joder, esto es peor que una patada giratoria a la cabeza, ¿sabes? Me Ostras. dejó descuadrado. Y le dije que no, pero no por la medalla, sino por lo que te decía a ti al principio, ¿no? Ujú. El camino que supone. Porque si yo no me hubiera quedado ciego, no habría tenido necesidad de hacer deporte. Si no hubiera hecho deporte, no habría tenido la necesidad de seguir mejorando, ¿no? Entonces, al final, las medallas han sido una excusa para hacer un camino que a mí me cambió la vida. Y yo por eso a la gente le choca, ¿no? Cuando les digo, yo no perdí la vista a los 8 años, yo gané la ceguera. Y hoy en esta entrevista lo hemos hecho un poco distinto porque creo que ahora se entiende más por qué digo lo de gané la ceguera, ¿no? Viene a raíz de lo que estábamos hablando antes del lenguaje, de todo el proceso que ha habido previamente, y eso me llevó a reencuadrar esa experiencia y a verla desde otro punto de vista. Entonces, la verdad es que a raíz de esa pregunta, el resultado de esas Olimpiadas lo vi de forma muy distinta. Claro. Ostras, es que la verdad que la pregunta del niño es hiriente, pero es buena. Bueno, yo creo que es buena porque es hiriente a lo mejor, ¿no? Hombre, porque te obliga a replantearte. Te obliga a replantearte. Yo creo que las mejores preguntas son preguntas que nos incomodan. Siempre dicen que antes de la transformación viene la confusión, ¿no? Y yo creo que es verdad. O sea, hay preguntas, si siempre te hacen preguntas fáciles y te las dejan votando, pues al final no te obliga a replantearte ni a reencuadrarte, ¿no? Y de hecho pasa muchas veces en las parejas, ¿no? Cuando de repente tu pareja te hace una pregunta de, oye, ¿tú por qué siempre me hablas así? ¿O por qué dices las cosas de esta manera? Y lo que hace la mayor parte de la gente es ponerse a la defensiva. Pues párate, reflexiona, piensa, porque es muy posible que si lo haces en casa, lo hagas fuera. Y es posible que tus resultados cambien porque mejore tu comunicación. No quiero decir que lo hagas tú, ¿no? Sino cambie, porque no te conozco de nada, pero cambia la comunicación a raíz de esa pregunta, ¿no? Y eso nos pasa constantemente. ¿Qué pasa? Que el ser humano tendemos a ignorar aquellas cosas que no queremos escuchar, ¿no? Mm, totalmente. Y da igual lo formado que uno esté, da igual lo que uno se vaya trabajando. En alguna área de nuestra vida lo hacemos. Sí, porque además es que esa comodidad, ¿no? Esa rapidez también con la que muchas veces vivimos no te acerca a esa toma de conciencia. Entonces, claro, es muy importante lo que tú estás comentando. Te haces una serie de preguntas o te las hacen otros si se te pone la circunstancia enfrente y parar un poco. Y mira, aquí es muy bueno escribir, como tú has dicho antes, ¿no? Ese momento de escribir, yo muchas veces uso la escritura porque a nivel mental veo que me está llevando la mente por unos sitios que no quiero y digo, voy a parar. Voy a parar a escribir porque escribiendo ya me pongo a escribir y como que se ordena todo de forma mucho más clara en mi vida, por decirlo así, en ese momento.
Es que la escritura, aparte de lo que tú dices, ¿no? Que te ayuda a parar, te ayuda a estructurar, pero también el poner las cosas en papel o en la pantalla, a veces ves tu cadena de pensamientos y dices, qué absurdo, o qué genialidad, o esto no tiene sentido. Y hay que seguir además el consejo que daba, hay un libro maravilloso que se llama La Guerra del Arte de Steven Pressfield. Habla sobre el proceso creativo a la hora de escribir, pero que se puede utilizar para cualquier otra cosa, ¿no? Y una de las cosas que él recalcaba mucho es, escribas lo que escribas, no lo tires, Nunca, porque claro. lo que hoy te parezca horrible dentro de 2 días no te parecerá tan malo. Y lo que hoy te parezca maravilloso, dentro de 2 días no te parecerá tan bueno. Pero da igual, no lo tires, déjalo Totalmente. guardado. Totalmente. Yo eso siempre recomiendo tener cuadernos diarios. Yo tengo 6, 7, no lo sé. Un montón de cuadernos y siempre... Es verdad que muchas veces no lo vuelvo a leer, pero que se queda ahí, ¿sabes? Porque algunas veces sí he echado la vista atrás y también lo quiero tener porque al final la escritura forma parte de tu historia. O sea, todos tenemos un libro dentro que es nuestra historia, nuestra experiencia, es lo que vamos viviendo cada día, los pensamientos, las reflexiones. Mm, Y mm, yo creo que es súper importante escribir, que no hace falta ser autor, ser creativo, mm, dedicarte a escribir, sino escribir para ti, para contártelo a ti mismo y aprender a vivir también con esa escritura. sí. Quería preguntarte, en ese momento en el que vuelves con 4 oros, ¿tienes miedo a haberlo conseguido todo como demasiado pronto? Porque la verdad que eran ya tus segundos juegos. Eh, no tuve miedo en ese momento, pero indudablemente sí apareció esa sensación después, ¿no? Esa sensación de cansancio, porque piensa que durante 20 meses yo lo estuve controlando todo. Lo que pensaba, lo que comía, lo que bebía, a qué hora me levantaba, a qué hora me acostaba. O sea, tenía un control muy exhaustivo de mi día a día, ¿no? Y sí que es verdad que se produjo un cansancio. De hecho, estuve 3 meses bastante poniéndome malo, de resfriados y de tal y de cual, ¿no? Eh, a posteriori, los siguientes 4 años me costaron, o sea, a nivel competitivo fueron bien, pero ya empecé a distanciarme de la natación. De hecho, ya no me entusiasmaba tanto. Durante años pensé que es que tendría que haber hecho aquello, tendría que haber hecho una cosa de algunas cosas de otra manera, que es cierto, o sea, Ujú. tendría que haber hecho un cambio, no seguir entrenando en el mismo sitio ni con el mismo entrenador, porque evidentemente mi entrenador, en ese momento seleccionador, pues no pudo llevarme o ayudarme a llegar al siguiente nivel, pero gran parte de la responsabilidad es mía porque ya me interesaban otras cosas, ¿sabes? Ya de repente cuando se te abren los ojos y ves el mundo de otra manera, que es lo que te decía de todo el cambio psicológico, se me hizo mucho más cuesta arriba. Y eso me llevó a que después de las siguientes Olimpiadas, bueno, me llevó a hacer el máster de coaching, que estuve 1 año y pico con el máster de coaching entre medias, y a formarme en otras historias, pero me llevó a que después de las siguientes Olimpiadas decidiera retirarme porque ya no sentía la chispa de querer entrenar, ¿no? A mí Ujú. siempre entrenar no me ha gustado demasiado, me ha gustado competir, pero yo sabía que para competir tenía que entrenar, pero ya no estaba dispuesto a pagar ese precio. Y creía que el mundo era más grande que 50 metros de piscina. Entonces, llegaba el lunes y estaba pensando cuándo va a llegar el domingo, que es mi día libre, ¿no? Y entonces ahí fue cuando me di cuenta de que no podía seguir por ahí, que evidentemente podría haber seguido 1 o 2 juegos más, seguro, pero decidí que ya era suficiente. Entonces ahí fue cuando decidí irme a Estados Unidos. Claro. Y estar 14 meses de esa forma entrenando tiene que ser, pues eso, lo que tú has comentado, ¿no? Un cansancio debido a ese esfuerzo. Yo estuve 4 meses, un poco menos de 4 meses, porque en mitad de un reto que estaba realizando, un experimento, pues tuve que pararlo, pero hice un conteo muy fijo de todos los días, una tabla de Excel, contar todo lo que hacía en el día, registrar todo. O sea, era una monitorización que me lo tomé a rajatabla y sentí pequeñísima parte comparado contigo, obviamente, pero sentí en parte
que ese esfuerzo tan grande pues me estaba llevando a un cansancio mental y justo lo que estaba buscando era un cambio mental. ¿Crees que no supiste medir el esfuerzo? O cómo puedo yo, si me enfrento a algo, debido a tu experiencia, no te lo pregunto, saber em, esforzarme pero sin llegar a ese límite que después te deje exhausto, por decirlo así? Hombre, a ver, aunque te deje exhausto, siempre se aprende. Y yo creo que solo podemos aprender a tener una medida de las cosas cuando nos pasamos de frenada, Totalmente. ¿sabes? Tú no sabes si el chocolate te sienta mal a no ser que te hayas comido un día una tableta entera de una sentada. Mm, Y así suma y sigue, ¿no? Entonces, yo te diría que, por ejemplo, en mi proceso para los juegos, no creo que fuera excesivo. Creo que era lo necesario en ese momento. Pero cuando lo he aplicado en otras áreas, ¿no? De hacer un control exhaustivo en otros momentos de mi vida o obsesionarme por cosas en otro momento de mi vida, sí que he aprendido algunas lecciones que me han sido muy valiosas. La primera es tener a alguien que te acompañe en ese proceso, porque solo se llega hasta donde se llega. Pero, como dice la frase, ¿no? Si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces, por una parte, solo no se puede llegar. Luego, segundo, la rigidez excesiva siempre es contraproducente. Fíjate que uso la palabra siempre, que no me gusta demasiado porque me parece una generalización muy bestia, pero si intentamos ser excesivamente rígidos, como la vida ocurre, la vida tiene maneras de darte dos bofetadas en el mm, día a día y decirte y estropearte ese planning, ¿no? Entonces, yo siempre le digo lo mismo a la gente, incluso a los opositores que van con el tiempo justo. Déjate un tiempo al día o a la semana que puedan pasar cosas. Y cuenta con ello, que va a pasar algo, porque siempre pasa algo. Entonces, eso ayuda a liberar bastante la mente, ¿no? Porque detrás de ser tan exhaustivo está una de las distorsiones cognitivas de las que hablaba Aaron Beck, que es el gran investigador en torno a la depresión, psicólogo cognitivo del siglo XX, y es básicamente la autoimposición, ¿no? El debería y el tengo que. Y con eso hay que tener bastante cuidado porque nos añade un nivel de estrés quizás innecesario para la tarea que estamos realizando. Ahora, dicho eso, ¿que hay que tener un control? Pues sí, porque lo que no se puede medir no se puede mejorar. Yo no, mira, en mí mismo, ahora que has dicho lo del Excel, yo la plantilla esta que le paso a los clientes salió a raíz de una plantilla que he hecho para mí mismo. Y empecé a hacerla y me di cuenta de que había como 3 o 4 horas al día absolutamente inexplicables. Que decía, ¿qué leches he hecho yo en esas 3 o 4 horas del día? Entonces me di cuenta de que hay un montón de tiempo a lo largo del día y a lo largo del mes, porque 4 horas al día, si lo multiplicas por 30 son 5 días. Es que es una barbaridad. ¿Cuántas cosas podremos hacer en esos 5 días, no? Con el tiempo lo que he aprendido es que de medias entre, yo qué sé, pues paseos del perro, etcétera, etcétera, siempre hay momentos del día en que los tienes que dejar ahí flexibles. Que pueden ocurrir y ya está. totalmente. Sí, es que además es lo que tú dices, ¿no? Muchas veces yo creo que el peligro también de los objetivos o de proponernos cosas dentro de que nos dan un rumbo y que es súper importante es sobrecontrolar todo. Intentar caer en ese sobrecontrol que yo creo que la vida pues te enseña a dejar de controlar cuando lo que tú dices te pega dos bofetadas, se carga todos tus planes y aprendes a vivir de otra forma, claro, porque tú cuando has trabajado con, bueno, o a día de hoy cuando trabajas por un objetivo, cómo consigues mantenerte focalizado a nivel mental con todo lo que tenemos a nivel personal, ¿no? Lo que tienes cada uno en nuestra vida que te va llegando de la vida. Divide y vencerás. O sea, yo es una frase que repito mucho Ujú. y es básicamente, da igual la meta que tengas, siempre se puede dividir en submetas. Yo, una vez que está marcado el rumbo, que puede cambiar, ¿no? Pero una vez que está marcado el rumbo, ya me olvido del
la meta a largo plazo y me centro en lo que tengo que hacer esta semana. Ok. Porque es lo único que el cerebro, o sea, al cerebro le cuesta mucho pensar en el largo plazo. Entonces, lo que tengo que hacer esta semana y en qué se va a materializar eso. O sea, yo qué sé. El otro día hablaba con un cliente mío que quiere escribir un libro de economía de su área y le digo, vale, pero ¿cuántas horas a la semana vas a escribir? Ah, no sé, ya iré viendo. Digo, no, 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 Dios mío. Hay que definir muy claramente cuánto quieres escribir. Y así con todo. Es decir, vas a escribir todos los días de tal hora a tal hora. A las primeras 2 semanas vas a escribir solamente, yo qué sé, lunes, miércoles, sábado y domingo, pero hay que definirlo muy bien, ¿no? Y digo lo de divide y vencerás porque sin importar la meta a la que uno aspire, siempre es susceptible de ser dividida en partes. Por ejemplo, algo que pueda ser menos tangible. Quiero mejorar la relación con mi pareja. Eso es dividible en partes. Primero, no es un objetivo, eso es un deseo, pero se puede definir. ¿Qué quieres mejorar? Pues quiero mejorar, yo qué sé, la comunicación. ¿Por qué dices la comunicación? Porque no nos entendemos. ¿Por qué ¿Sabes? Empiezas a hacer la derivada, 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 hasta que llegas a un objetivo concreto. A partir de ahí, ¿qué cosas concretas podemos hacer en el día a día para que se produzca eso? Claro, vas desglosando Eso es. y lo vas haciendo, sí. Yo para Mm. esto he usado mucho siempre los micro hábitos, ¿no? En plan, por ejemplo, lo que dices del libro, pues al final te pones a escribir todos los días 5, 10, 15 minutos, que a la mente no le cuesta tanto, y vas acumulando, y no tienes ese objetivo de quiero hacer esto, sino que cada día lo estás haciendo realmente. O sea, ya te estás convirtiendo en escritor porque cada día de forma pequeña, y seguramente empiezas a escribir un día 5 minutos y acabas escribiendo media hora, porque ya te has puesto, ya es algo que no te ha costado tanto. Sí, 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 eso es para mí una de las grandes aportaciones del libro de el Hábitos Atómicos, es esto, ¿no? Que viene de la activación conductual, que es una forma de terapia y básicamente es esto, o sea, el hecho de que arranques lo que tú dices, el momento en el que arrancas, vences la inercia de la pereza y en vez de 5 minutos acabas media hora o una hora. Claro. Tú sigues teniendo pereza. Yo sí, claro. Lo que tienes es sistemas, ¿no? Y formas de vencerla, ¿no? Claro, claro, pero la pereza aparece y está ahí presente. Yo cuando alguien me dice, no, yo no tengo nunca pereza, me extraña. Claro. Entonces no haces nada que te desafíe, porque a poco que tengas algo que sea desafiante para ti o que suponga un esfuerzo extra, el cerebro tiende a economizar recursos. Esa es su misión principal. Yo durante una época sí que sentí, a lo mejor de forma un poco ingenua, porque después sí que ha vuelto, pero durante una época que estaba muy focalizado, lo que hice fue una eliminación de la palabra. O sea, si alguien me la comentaba, si yo la pensaba, la eliminé, fui eliminando, 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 y sí que durante un tiempo, bastante, no sé si fue 1 o 2 años, como que me iba enfrentando a cosas y estaba muy focalizado, pero después ha vuelto. Después ha vuelto y hay que trabajarla cada día. Claro, yo la pereza le llamo al que te cueste arrancar. Sí, sí, sí. Sí, que Mm, te vas a poner a las 4 de la tarde a trabajar y dices, puf, estoy ahora mismo como para ponerme a trabajar y no Exacto, arranca la cosa. Sí, sí, sí. exacto, exacto. Pero fíjate, lo que acabas de mencionar del lenguaje es justo lo que estábamos hablando antes, ¿no? Normalmente vuelve porque tenemos la falsa confianza de decir que, esto ya lo tengo superado, ya lo tengo automatizado y entonces caemos, ¿no? Pues seguramente sería por eso, sí, sí, porque además yo me acuerdo diciéndolo. Sí, sí. Sí, entonces, claro, si encima en tu entorno tienes a alguien muy querido, un amigo o alguien que lo suele decir, porque además es una palabra como muy habitual en el lenguaje, igual que la de, joder, macho, estoy depre. Uf, no sabes cómo detesto yo esa palabra, porque muy he visto a gente con depresión de verdad o tengo ansiedad. Y he visto a gente con ansiedad de verdad, me molesta mucho, ¿no? Y la gente la usa como sin más, pero como te dejes influenciar, llega un momento en que lo acabas sintiendo. Es que las palabras tienen un peso en nuestra realidad.
Claro, es que también la influencia externa de lo que tú dices, claro, ya no solo lo que te dices a ti mismo, sino de lo que escuchas, de lo que también está como norma, ¿no? Porque también parece como que muchas veces eso, pereza o depresión o ansiedad, son palabras que se repiten muchísimo y que también como que es la norma muchas veces de ciertas conversaciones o de ciertos mensajes. Y claro, tú vas dejando que eso entre y cuando pasan cosas en tu vida, pues vas hacia la respuesta que tu mente ha almacenado, supongo. Claro, es que al final, lo que te decía antes, los hábitos o los pensamientos no se pueden borrar, solo se pueden sustituir. Entonces, el gran tropiezo que tenemos todos, no error, sino tropiezo, Ujú, es cuando pensamos que algo está súper automatizado. Todos los días hay que seguir trabajando porque yo creo que la tristeza se entrena, la alegría se entrena, a no sé que te pase algo muy sustancial en tu vida, ¿no? La alegría se entrena, la tristeza se entrena, la pereza se entrena, o sea, todo es susceptible de ser entrenado. Entonces, vamos a suponer que yo durante una semana me lo permito y digo, "Oh, qué pereza", y me lo permito. Y sobre todo me permito actuar. Tengo que empezar a trabajar a las 4 y digo, "Uf, qué pereza, venga, me pongo", y al final acabo poniéndome el primer día a las 4 y 5, el segundo día a las 4 y 10, el tercero a las 4 y 20, la semana siguiente a las 4 y media. Estoy entrenándolo. Entonces, la única manera de evitarlo es obligándote a levantarte. Yo hasta hace unos años, y en cuanto sonaba la alarma, me despertaba y me levantaba. O sea, era sonar, pa, y me ponía de pie. Eh, Después del confinamiento, empecé a tener durante unos meses, porque acababa muy cansado por la noche, porque terminaba de trabajar muy tarde y me acostaba tarde, y sonaba la alarma como a las 6:30, 7, y decía, uff, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Acabé despertándome media hora más tarde. Y claro, desarrollé ese nuevo hábito entrenado a que me costara levantarme. ¿Cuál es mi problema? Que si yo tardo en levantarme por la mañana, mi energía baja una barbaridad. Y desde que empecé a vivir con mi pareja, como ella se despierta un poco más tarde, en cuanto suena la alarma, la tengo que apagar y me tengo que levantar. Porque es que la tengo que apagar, porque si no la voy a despertar y como no quiero molestarla, pues ese hábito que tuve durante muchos años, pues ha vuelto a reaparecer y lo he vuelto a recuperar. Entonces lo que te digo, todo es susceptible de ser entrenado. claro. Y además que cada día es lo que tú dices, cada día es un entrenamiento, porque desde mi experiencia, la fuerza de voluntad no se tiene o se deja de tener. A mí también algo, como tú has comentado antes, algo que te da coraje, a mí algo que me da mucho coraje es la gente que me decía en conversaciones, yo no tengo fuerza de voluntad. Digo, yo tampoco tenía fuerza de voluntad y muchos días no la tengo. Si es que cada día, o sea, si somos conscientes que cada día todo lo que haces es un entrenamiento para bien o para mal, o sea, o mejoras o empeoras, ya aprendes el concepto de que cuando te levantes, lo que tú has dicho desde el despertador, que yo antes también lo hacía mucho y en los últimos meses por diferentes circunstancias lo fui perdiendo, también te das cuenta de eso, que al final vas perdiendo cositas y todo eso es un entrenamiento diario. Por eso yo he cambiado un poco mi percepción de que antes siempre como buscaba esto de cambiar mi vida y tal, y ahora es cambiar mis días. O sea, me enfoco en cada día, de día 01, todos los días es el comienzo y es el entrenamiento. O sea, cada día es un entrenamiento para ver qué eres capaz de conseguir. Totalmente. Yo eso, aparte de que lo ves mucho en el deporte, ¿no? En el entrenamiento Ujú. deportivo, sobre todo en la natación, que es un deporte tan desagradecido, porque un día que no nadas, no notas mucho. Aparte de eso, es un tema que digamos que he copiado, ¿no? De la gente que está intentando superar, por ejemplo, una adicción tan grande como la del alcoholismo, ¿no? ¿Cuál Ujú. es la primera cosa que les hacen énfasis en los procesos de adicción? Es, tienes que ir día por día. Tú no estás dejando de beber para siempre. Tú vas a dejar de beber hoy. Y cuando se termina el día de hoy es bien, un día conseguido. Y al día siguiente es, no estás dejando de beber para siempre. Va a ser hoy. Pues esto cuando lo trasladamos a otros hábitos te das cuenta de que es muchísimo más útil porque al cerebro pensar en un día no le cuesta tanto. Es más, a veces incluso se anima porque dice, bueno, me voy a dormir un poco más temprano y se acaba antes el día, ¿no? Con lo cual mejora tu calidad de vida porque empiezas a dormir mejor.
Entonces, el ir día a día es para mí fundamental para desarrollar cualquier cosa, ¿no? Y de hecho, como decía una frase, algún día serás recompensado en público lo que por años has practicado en privado. Pero claro, hay que hacerlo día a día. Brutal esa frase. ¿Y qué te lleva a ti a seguir mejorando? ¿Qué nace dentro de ti cada día para buscar esa mejora continua? Pues ahora mismo es el que yo creo mucho en que tiene que haber una coherencia, ¿no? Y ser íntegro, ¿no? Pero sobre todo tiene que haber una coherencia entre lo que yo intento trasladarle a mis clientes o enseñarle a mis clientes en los cursos o en los procesos individuales y lo que yo hago en mi vida. O sea, poca credibilidad tendría si yo no hago lo que estoy explicando, ¿no? Eso Ujú. por una parte. Y por otra, el mejorar, ahora que me he casado, pues el mejorar la calidad de vida de mi familia y el intentar hacer las cosas lo mejor posible para mi familia. Creo que sobre todo va por ahí la cosa. Es verdad que ahora, viviendo donde estamos viviendo, que tenemos una calidad de vida mucho mejor porque ya no estamos en plena ciudad y tengo mucho más tiempo a lo largo del día, pues al estar alejado de ese ruido diario te permite reflexionar mucho más, ¿no? Entonces, esa reflexión sí que me lleva a que esa mejora vaya muy alineada con lo que te decía antes de la fortaleza interna y de la identidad que tengo para conmigo mismo. Claro. ¿Y qué crees que nos separa de nuestros objetivos y de nuestros sueños en la vida? Bueno, yo creo que es multifactorial, ¿no? A veces, o sea, te puedo dar una frase típica de estas para Reel que es no Que sé va a qué, quedar súper bien, pero es un postureo. que es un postureo que te mueres, ¿no? Yo creo que es multifactorial Ujú, porque a veces tenemos un objetivo o un sueño que no puede ser realizado por las circunstancias económicas del país en el que estés o por las circunstancias personales o por lo que sea, ¿no? ujú, Yo creo que generalmente podemos hacer mucho de lo que queremos, más de lo que creemos, seguro. Podemos hacer muchísimo más de lo que creemos, ujú. pero creo que nos falta paciencia, nos falta tiempo, porque solemos sobreestimar lo que podemos lograr en un año, pero seguro que subestimamos lo que podemos lograr en 10. Y, y es que si eso lo llevas al mes, lo mismo. O sea, creemos que en un mes vamos a conseguir conquistar nuestro cuerpo, conquistar nuestra mente y conquistar nuestras emociones. Y en realidad, si nos diéramos un año para trabajarlo, pues seguramente sería un tiempo más sensato. Entonces, creo que lo que nos separa principalmente es la falta de paciencia, la falta de coherencia, porque los objetivos que les marcamos muchas veces no son nuestros. Es decir, yo veo el tema de los sueños que tienen algunas personas como el vivir en una casa. Tú cuando vives en una casa que es tuya, vamos a poner que es tuya, tuya, ¿no? En propiedad. Tú puedes hacer los agujeros que quieras en la pared, puedes elegir cómo quieres la casa, puedes incluso derribar la pared y hacer alguna reforma dentro. Si estás en alquiler, pero es tuya, pero estás en alquiler, puedes hacer muchos cambios y puedes elegir muchas cosas dentro de la casa, salvo que no dañes la casa. Pero sin embargo, cuando tú vives en la casa de otro, por la razón que sea, te estás quedando en casa de otra persona, vives en la casa de tus padres. ¿Cuál es la típica frase de los padres? Mi casa, mis normas, ¿no? Entonces, yo siento muchas veces que los sueños que tiene la gente es Ujú. como que viven en la casa de otro. Y a Ok, veces ni siquiera en la casa de sus padres, a veces viven como ocupas en la casa de otro. Entonces, o tienen un ocupa en su casa, ¿no? En el sentido de, tienen una persona que está en su vida haciéndoles creer que su sueño es opositar, o que su sueño es ser empresario o empresaria, o que su sueño es conformarse con lo que sea, ¿no? claro. Y no se han parado en ningún momento a pensar, a ver, vamos a ver, ¿qué tipo de vida quiero? ¿Cómo quiero decorar mi casa? ¿Cómo quiero hacer mi vida diaria, ¿no? Entonces, creo que muchas veces, si tuviera que elegirte un par de cosas, sería, uno, falta de paciencia. Dos, no elegir las circunstancias adecuadas o el momento adecuado. Y tres, el que vivimos muchas veces los sueños de otras personas.
Pues qué interesante, la verdad. Sobre todo la última me ha gustado porque justo en una tertulia de aquí lo estuve comentando, ¿no? Lanzó una pregunta de reflexión de si lo que queremos lo queremos por nosotros mismos, porque nace dentro de nuestro interior y realmente tiene que ver con la misión que hemos venido a este mundo a realizar, que nace dentro de nosotros, que nos llena de propósito y que nos autorrealiza como personas, o realmente nace pues de eso, de una influencia externa, de lo que quiere uno, de lo que quiere el otro, o de lo que quiere la sociedad, ¿no? Que también se marcan unos patrones o están marcados, ¿no? Todos sabemos lo que más o menos se puede llegar a querer, lo que se puede ansiar. Y claro, cada uno pues tendrá que hacer esa reflexión diaria de qué es lo que está haciendo y qué rumbo está cogiendo su vida, ¿no? Para poder decidir, como bien dices tú. Sí, de hecho, la famosa crisis de los 40, estadísticamente es lo que es. Es decir, la gente ha salido de la carrera, se ha puesto a hacer un estilo de vida y un sueño, o sea, sueño, lo que le han ido marcando y muchas veces no se ha parado a pensarlo. ¿Que luego están contentos con la vida que tienen en ciertos niveles? Por supuesto, pero la crisis de los 40 viene porque de repente dicen, ahí va, que estoy a la mitad de mi vida y que llevo 15 o 20 años viviendo de una manera que no es la que yo quiero. Pues hay hombres que en vez de comprarse un coche como se hacía antes, a lo mejor se ponen a hacer triatlón, o mujeres. Empiezan a aparecer los problemas que muchas veces llevan a los divorcios. Empieza la sensación de estar quemado con el trabajo en muchas ocasiones. Y yo no te estoy hablando de una opinión, ¿eh? Te hablo a nivel estadístico. Son problemáticas que se repiten muchas veces en las consultas de psicología y en los procesos de coaching y en los cursos, ¿no? Entonces, todo eso viene muchas veces porque las personas a lo largo de 15 o 20 años no se han tomado el tiempo de pensar qué quieren ellos realmente. Claro. Y cuando tú has enfrentado en tu vida el miedo, ¿cómo lo has gestionado? Pues, ay, perdóname que Nada, pensaba que nada. había puesto todos los teléfonos en silencio. Eh, Hombre, yo el miedo siempre lo he utilizado como una señal. Es decir, para mí las emociones son como las señales de tráfico cuando vas conduciendo, ¿no? Ujú. Unos te dicen que gires a la derecha, otros que hay una rotonda, otros que es un semáforo y no tienes que cruzar. Entonces, para mí el miedo es una emoción que te dice que quizás tengas una situación que te pueda superar, ¿no? Entonces, que hay que reflexionar, pararse y tener cuidado porque hay que estar preparado. Entonces, en esa tesitura, lo que no hay que dejar es que el miedo se adueñe de toda la situación, sino escucharlo, decir, vale, ¿qué es lo que está pasando? Y definir muy bien qué está pasando. A partir de ahí, ¿cómo puedo afrontar esta situación? ¿Qué recursos tengo? ¿De qué personas me puedo ayudar? ¿Y qué quiero conseguir en esta situación? O sea, una serie de preguntas que te ayudan a gestionarlo. No hablo de los miedos que afectan a la vida, ¿eh? O sea, si, por ejemplo, yo qué sé, te van a atracar, pues evidentemente el Claro. miedo es una señal de supervivencia. O vas andando por, yo qué sé, por un puente y ves que empieza a temblar demasiado y te entra miedo, pues evidente, ¿no? Entonces, en situaciones que no pongan en riesgo tu vida, creo que el miedo es muy grande, o sea, es que no me sale la palabra, es un gran compañero de viaje, eso es lo que quería decir. Y nos puede ayudar a tener una visión mucho más amplia de lo que nos está rodeando, ¿no? Claro, totalmente. Usar el miedo como esa señal, como esa dirección. Yo siempre lo llamo pues mi brújula interior, ¿no? Es decir, si sabes ponerte los miedos como una brújula interior, pues ya sabes la dirección, ¿no? Porque muchas veces estamos perdidos, ¿no? O no sientes rumbo y yo digo, a ver, ¿cuáles son mis miedos? Hago una lista de mis miedos y digo, pues a por este que vamos. Y ya tienes Exacto. un rumbo. Exacto, justamente va por ahí la cosa, que yo durante muchos años todo aquello que me daba miedo lo hacía. Que me daba miedo hablar en público, la primera vez que hablé en público me quedé en blanco, se lo pasé fatal. Pues a ofrecerme a hacer todo tipo de charlas hasta desarrollarlo y hoy en día, pues después de todos estos años, ya llevo más de 600 conferencias, ¿no? No, y ahora lo Eh, amas, ¿a que sí? Porque es que Me detrás de los flipa, miedos están los sueños, es que es así. Es algo que no exacto, se entiende hasta que no se vive, pero es así. exacto. Qué frase más bonita, detrás de los miedos están los sueños, es que es totalmente cierto.
y así suma y sigue con todo. Pues qué bien, tío. Yo, en Amet, la verdad que está siendo una conversación increíble, que la verdad que yo espero que por favor la gente la valore, porque muchas veces este contenido, bueno, muchas veces no siempre, este contenido está gratuito, ¿vale? En el podcast Sin Límites, y quiero que la gente que haya llegado hasta aquí, hasta este final de esta entrevista, pues que la valore, ¿vale? Que la valore porque yo creo que son aprendizajes muy importantes. Te voy a hacer una última pregunta antes de terminar. Porque con tu experiencia de vida, con lo que has vivido, al final has superado circunstancias o más bien has sabido sacarle ventaja a circunstancias que nos has ido contando, que te han dado unos resultados, ¿no? Que tú me comentabas que lo más importante para ti eran los resultados. ¿Qué has aprendido? Sé que es muy general, ¿no? Pero ¿qué has aprendido hasta ahora en tu vida de todo lo que has vivido, de todo lo que has afrontado, de ese esfuerzo, de ese sacrificio, de ese sufrimiento, ¿no? Incluso. Pues yo te diría que lo primero es que es importante tener con quien compartir tus éxitos porque aquello que compartes crece y se queda, si no se queda en la nada. Yo sé que suena típica frase de taza, como las llamo yo, ¿Cómo se pero llama? Mr. Wonderful o algo así, ¿no? era por no decirlo. Pero A pagar. y yo creo que es eso, o sea, el tener personas con quien compartir la importancia del agradecimiento, porque a mí lo que me ayuda a transformar es todo esto. O sea, el primer pilar fue empezar a ser agradecido en momentos en los que no tenía nada por lo que estar agradecido, según mi visión de aquel entonces, ¿no? Vale. Y, y la tercera, la importancia de los procesos, de tener un sistema, una metodología para hacer las cosas, porque te decía antes que lo importante para mí son los resultados, porque son los que al final puedes mostrar, ¿no? Pero mi experiencia me enseña que solo consigues las cosas cuando te enfocas en el proceso, ¿no? En la ejecución antes que en el resultado. Increíble, pues. Muchísimas gracias, Enamed, por este rato. Nada, muchas gracias a ti, Juan, y espero que los que nos están escuchando que hayan disfrutado y que les ayude a afrontar esa vida sin límites. Muchas gracias.